pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Hola a todos, que el Señor les bendiga. El día de hoy nos encontramos en nuestro primer episodio del podcast Café con Snoopy y hoy nos vamos a sumergir en un tema muy interesante, un poco controversial, que es la amenaza del secularismo. Se preguntarán, ¿qué es esto? ¿En qué nos afecta a nosotros? Bueno, pues el día de hoy lo vamos a descubrir y nos acompañan nuestros compañeros y amigos Eliapa Costa, Yamilet Jaramillo, Jared Espinosa, Jaciel Espinosa y su servidora Jocelyn Espinosa. Así que pónganse cómodos, prepárense su cafecito porque esto va a estar muy interesante. Pues esta palabra, secularismo, yo creo que es más primordial empezar con el significado y el origen de esta palabra. Y es que esta palabra pues viene del latín que significa mundo. Y en esto es prácticamente la separación de la iglesia y todo lo que conlleva la vida pública. Aquí se entiende como la separación de un modelo de vida liberado de la tutela de la iglesia. En estos pues toman partes de la herencia cristiana, pero extraen de todo ello a Dios y extraen también las partes fundamentales de la fe. Y pues las reemplazan con fundamentos mundanos, como quien dice. Malamente. Aquí se abandonan todas las creencias que se tienen de Dios y las prácticas religiosas desvanecen. Prácticamente esta es una forma de pensar y de vivir donde Dios queda fuera. Es como si la sociedad dijera prácticamente no necesitamos a Dios para nada. Pues muy mal, ¿verdad? Pero cada quien, sí. Y pues ellos toman como que no necesitan a Dios para nada, ni para educar, ni para vivir incluso, ni para trabajar, ni estudiar, ni nada de lo que conlleva la vida. Y prácticamente la fe, lo espiritual y lo eterno, todo lo que tenga que ver con religión queda fuera de ellos. Sí, la rechazan por completo, por así decirlo. Sí, la rechazan por completo y se van a lo secular, así como lo dice la palabra. Okay. Bueno, el secularismo lo vemos también hoy en día muy metido en lo que es la educación. No sé si recuerden que hace muy poco tiempo cambiaron los libros de texto. Sí. Estuvo muy bañado, hubo mucha controversia en internet. ¿Y qué fue lo que pasó? Introdujeron mucho lo que es la ideología De género. Sí, entonces pues presentan una visión pues del mundo sin fundamentos bíblicos. Y no también solo en los contenidos, sino que también se ha eliminado toda referencia a Dios o a la historia cristiana, como si la fe no hubiera formado parte de la civilización. ¿Sabían ustedes que de hecho muchos de los derechos humanos que defendemos hoy en día, como lo que es la dignidad de la vida, la justicia, el amor al prójimo, nacen de la palabra de Dios? Cuando quitamos la raíz bíblica, esos valores se vacían de sentido. Sí, de hecho ahora en la escuela ya no puedes mencionar tu fe o tus doctrinas, ya no puedes ir en contra de las ideologías, como quien dice. Ahorita que mencionaba lo de los libros, ya no puedes decir, es que yo no creo en esto, maestra, o es que esto está mal, maestra, Dios creó al hombre y a la mujer. Ya no puedes decir eso, porque ya te van a mirar raro, ya van a ver, ya van a juzgarte, a criticarte, a todo eso. Sí. Y pues dices, y si dices que no apoyas algo de lo que ellos quieren por tus convicciones, pues dicen que eres intolerante a la lactosa. Sí, de hecho la cultura actual te presenta la fe como algo anticuado, como si fuera una carga del pasado. Tener fe en estos tiempos es visto como si fueras alguien extraño, sí, alguien anticuado. Sí. Entonces, Ok, el concepto se entiende completamente. De hecho, complementando lo que tú dices, hoy en día es muy común ver que en los medios de comunicación, cadenas de radio, cadenas de noticias, lamentablemente el cristiano siempre es aquel personaje tachado de raro o tachado de fanático. Inclusive también se llega a decir que aquel que se libera de la religión es la persona que vive y se siente plenamente.
lo cual yo considero que es completamente una farsa. Y es triste porque este mensaje se repite tanto que uno ya ni siquiera lo nota, cuando realmente al que es cristiano, al que es creyente, se le está tachando de raro, pero la persona que se libera de la religión o que no tiene alguien o que no sigue reglas, que simplemente dice no, yo no creo en nada, lo tachan como alguien pleno, alguien que alcanzó la plenitud completamente. Y tristemente así hay muchos casos en este mundo. Claro, y aquí es donde se pone pues más delicado el asunto, porque en muchas iglesias, por miedo a ofender a aquellas personas que quieren atraer, pues han dejado de predicar la verdad. Ya no se habla del pecado, no se habla de un juicio, no se habla del infierno, o sea, no se habla de temas muy importantes que nosotros pues consideramos. Y ahora los mensajes, ¿en qué están centrados? En yo. Está centrado en que tú puedes, también mensajes motivacionales. Sí, tú mereces esto, tú mereces aquello, Vas a hacer esto, tú eres suficiente. Y como decíamos antes, algo muy importante es que la corrección ahora se ve como juicio, pero la verdad se ha vuelto como si fuera una opinión. Correcto. Y en lugar de predicar a Cristo, se dan mensajes, como mencionaban ustedes, motivacionales. De hecho, esto lo podemos ver mucho en lo que son actualmente los campamentos, los congresos, los retiros, donde se busca más lo que es el emocionalismo en lugar de confrontar la verdad. O sea, nosotros nos preguntamos si realmente estamos formando discípulos o solamente formamos fans de experiencias emocionales. Es muy cierto eso. Cierto. Y digo, bueno, eso es lo que pienso yo. No es por criticar la verdad, pero si estás quitando a la cruz, estás quitando a Cristo, estás quitando el juicio, pues prácticamente te estás quedando sin evangelio. Sí, no, y de hecho muchos buscan más congregarse buscando el sentirse bien y no cómo agradar a Dios, y pues esto también es secularismo infiltrado, y pues la verdad esto es algo muy fuerte. Sí, de escuchar. hecho lo que es el secularismo no ataca en sí con violencia, sino que ataca con suavidad, con argumentos bonitos, pero lo que está haciendo es sacando a Dios del centro, y cuando Dios ya no es el centro, el trono lo ocupa uno mismo. Así es como por ejemplo la Torre de Babel. La Biblia nos narra en Génesis 6:5 que el mundo antes del diluvio se pervirtió por completo. O sea, incluso dice que la maldad llegaba hasta el cielo. O sea, el mundo estaba completamente ya corrupto, y la maldad, como les vuelvo a mencionar porque es algo muy fuerte, llegaba hasta el cielo. O sea, era tanta la maldad que había que la semilla de ese pensamiento se plantó justamente cuando los primeros padres decidieron en no someterse a la autoridad de Dios, no decidieron someterse a la autoridad del Señor. ¿En qué conllevó esto? En que Caín asesinó a su hermano y se alejó completamente de Dios. Y luego más tarde llegamos al ejemplo que les dije, cuando Nimrod y sus seguidores manifestaron completa arrogancia al construir una torre que pensaron que llegaría hasta los cielos, que es la Torre de Babel. Esta edificación de esta torre ilustra perfectamente lo que es el rechazo constante del hombre hacia el concepto de depender de Dios y de obedecer el propósito divino que Él tiene para la humanidad. De hecho, así nació Babilonia, la ciudad representativa de un sistema literalmente mundano que fue construido con criterios distintos a los emanados del corazón de Dios. Esto es un sistema que se fundamenta solo en la autonomía y los recursos humanos, que rehúsa al Creador y pierde la capacidad de oír a Dios. Cierto. En Apocalipsis, Juan contrasta la Gran Babilonia con la Nueva Jerusalén. Babilonia es la ciudad del hombre, plagada de males y pecado. Encarna un sistema opuesto a la voluntad divina. La Nueva Jerusalén, en cambio, está impregnada de la presencia del Omnipotente. Sí, y este tipo de secularismo que niega a Dios pues ataca directamente la religión. Para algunos es la sociedad moderna la que va en contra de la fe cristiana, y pues esto nos afirma que el mundo solo funciona con leyes naturales, sin espacio para Dios ni para lo sobrenatural, y pues dice que no es religioso, pero en realidad solo está adorando otras cosas. Se hace la ciencia, la razón, muchas veces a uno mismo. Bueno, y aquí es donde nos preguntamos cómo
resistimos esto como iglesia y también como individuos? Pues yo diría que con convicción y con obediencia, como los jóvenes hebreos en Babilonia, ellos fueron llevados cautivos, rodeados de una cultura idólatra, y aún así Daniel con su corazón decidió no contaminarse con la comida del rey. Amén. No fue algo superficial, fue algo de decisión propia, de una decisión firme, interna y basada en su propia fe. Sí, claro, como menciona Jared, pues ellos no buscaron pues pelear con el sistema, sino lo que hicieron fue mantenerse fieles en su convicción, ¿verdad? Fueron sabios, fueron prudentes, excelentes en lo que hacían, pero no negociaron su identidad espiritual, y esto es algo pues muy importante, ¿verdad? Y esto lo vimos de hecho en la clase de Daniel y Apocalipsis que acabamos de Muy buena clase de Y de hecho esto nos habla de influencia, porque recordemos que no nos escondemos del mundo, Pues pero eso tampoco significa que debamos de amoldarnos al mundo. De hecho quiero leer en Romanos 12:2 que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así es. Complementando lo que tú dices, como dice mi compañero, que los jóvenes decidieron no contaminarse con la comida del rey, fue una decisión firme y que estaba basada en su fe, pero nosotros también, para poder resistir como iglesia y como individuos, yo considero lo más importante es que la palabra de Dios tiene que ser nuestra base. La palabra de Dios tiene que ser aquello en lo que nosotros basemos nuestra fe y en lo que basemos nuestra vida. El Salmo 119, versículo 9 nos dice lo siguiente: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Lo que voy a decir tal vez sonará algo fuerte, pero es la realidad, que si nosotros no estamos llenos de la Escritura, va a ser realmente muy fácil que seamos arrastrados por cualquier corriente que venga y se quiera interponer en nuestras vidas. Y también necesitamos comunidad, y de hecho Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Amén. Entonces nos anima a no dejar de congregarnos. Necesitamos estar rodeados de otros creyentes para que pues nos confronten y que nos edifiquen de igual manera, para que esto nos anime a seguir firmes. Entonces, pues la iglesia no es un club social, sino que es el cuerpo de Cristo. Sí, claro, Amén, cierto. inclusive pues no debemos olvidar, ¿verdad? Pues la oración, Jesús oraba Amén, constantemente. claro. Si él lo hacía, pues cuánto más nosotros. La oración nos alinea con el corazón de Dios. Y no olvidemos también pues la resistencia, que no es solo con palabras, Cierto. es con una vida de santidad, Sí. de entrega, de fe activa. Y pues como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, Amén. en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Debemos ser luminares en este mundo, ¿verdad? Claro que sí. De una generación pues tan maligna y perversa. Así es. Amén. Sí, tenemos que buscarse ese cambio. Claro. Amén. Como el canto que dice la Jeremías oraba y oraba. ¿Cómo va? No te pero mira que sí. Ah, sí, sí. Bueno, lo podemos Como el Mesías. Dándole. ya dijo como Jesús. No. Como el Mesías. Que oraba y oraba. Ándale, ¿ves? Ya, es compositora de canto. La idea principal del secularismo es que el ser humano debe basar toda su existencia y todo lo que hace en la razón. Aunque algunos filósofos de hoy pues cuestionan esto, la consecuencia es clara, y es que el hombre se vuelve su propia ley. El valor de las cosas depende de que cada persona decida darles. Es cierto. Entonces, hoy vivimos en un mundo fragmentado, y esto es una realidad. Vivimos en un mundo que está lleno de conflictos, en un mundo que se intenta acomodar a muchas ideas diferentes, y pues muchas de estas son contradictorias en nombre de la tolerancia o del pluralismo. Es muy parecido esto que estamos comentando a la época de los jueces en Israel, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, dice Jueces 17:6. Entonces esto pasaba, ¿por qué? Porque no tenían un rey, no tenían
obediencia hacia Dios. Sí, es como un poco el ejemplo que vimos anteriormente, es como la gente de la Torre de Babel. Esta gente creyó que era más inteligente, seguir sus propias ideas que estaban dañadas por el pecado, en lugar de obedecer lo que Dios les decía. Lógicamente, cualquier intento que el ser humano haga de construir una sociedad justa, pacífica y moral, sin Dios, pues está destinado al fracaso. Claro, así es. La mente humana sí es algo poderosa, pero nuestra mente humana es muy limitada, y aparte de eso complementemos de que está contaminada a causa del pecado. Entonces, a raíz de esto, pues como nosotros como humanos es muy fácil que caigamos en el orgullo, en el egoísmo, en el engaño y en el odio. Y parte de la gran destrucción que el hombre ha causado en este planeta es a causa de ello, a causa del pecado, y solamente refleja uno de los mayores problemas que existen, que es la necedad humana. Y aquí es cuando uno tal vez se puede preguntar, ¿qué puede hacer un creyente para enfrentarse, o qué puede hacer un creyente frente al secularismo? Sí, claro, y esto es algo sorprendente, como dato, algo sorprendente es que, a diferencia de lo que algunos creen, pues el cristianismo realmente se ha incrementado en el mundo, no está disminuyendo. En 1960 había 60 millones de evangélicos, y en 2010 esta cifra subió a 600 millones. Es un crecimiento pues realmente asombroso. De hecho, según Brian Stiller, este crecimiento que tú mencionabas de 60 a 600 millones se debe a 5 cosas importantes. La primera, la obra del Espíritu Santo, claramente. La segunda, la Biblia, que es como la base de la fe. La tercera, el surgimiento de líderes locales. La cuarta, la participación de los creyentes en la vida pública. Y por último, una visión completa de las necesidades de las personas. Y esto nos da mucha esperanza y nos muestra el camino de la verdad y el camino hacia Dios. Sí, no, y de hecho leyendo el libro de Daniel podemos ver que nos muestra muchas enseñanzas valiosas, nos muestra cómo algunos jóvenes hebreos deciden mantenerse en su fe en el Dios verdadero y único, y pues también mantienen su identidad, a pesar de las presiones que existían en una cultura que adoraba ídolos. Babilonia era la ciudad más avanzada de su tiempo, lo que pues hoy podríamos ver en un Japón, en un Corea, Estados Unidos, Rusia, que son países, pero vemos que están muy avanzados. Entonces estos jóvenes tuvieron la oportunidad de disfrutar de este ambiente sofisticado, pero a pesar de esto se negaron a dejar de vivir como a Dios le agrada. Y esta decisión de complacer primero al Señor hizo que Dios los honrara en medio de esa Babilonia idólatra. Claro, y con su ejemplo, pues estos jóvenes nos enseñan cómo los creyentes debemos de enfrentar la tentación, pues de ser absorbidos por lo que es la cultura secular. Jesús mismo advirtió que si la sal pierde su sabor, ya no sirve para nada. Sí, claro. Y pues también dejó claro que aunque los cristianos pues vivimos en este mundo, no somos del mundo. Y nuestra sociedad pues no es amiga de Dios, ni de su pueblo, nos guste o no, pues hay conflictos entre nosotros y el mundo, y pues siempre lo va a haber porque somos diferentes y también pensamos diferente. De hecho, volviendo al versículo que leí hace rato, Romanos 12:2, el apóstol Pablo también nos dice que no nos conformemos a este mundo, sino que cambiemos nuestra forma de pensar. Y en la primera carta de Juan, en versículo 17 del capítulo 2, nos dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos explica que el sistema del mundo se acabará, pero el de Dios va a prevalecer hasta la eternidad. Sí, es muy cierto. Y eso que el creyente debe poner a Dios en primer lugar. Dios debe ser el centro de nuestra vida. Hoy hay muchas espiritualidades activas que prometen el bienestar aquí en la tierra, pero que descuidan el crecimiento espiritual que nos lleva a conocer más a Dios, que es lo importante. Muchos cristianos buscan religiones que se adapten a sus propios placeres, a sus propios gustos, a sus deseos. A sus propios deseos, exactamente. Nos quieren cambiar para seguir
seguir el evangelio, sino que esperan que el evangelio se adapte a ellos. Buscan un cristianismo que los haga sentir bien y un Dios que les sirva para lograr sus propios objetivos. Eso es secularismo disfrazado. Exactamente. Los que hemos sido salvados por medio de Cristo somos embajadores, como nos menciona el apóstol Pablo. Nosotros representamos al reino de los cielos y somos también representantes de Cristo en esta tierra. A nosotros no nos avergüenza servir a Dios, sino que nosotros vivimos y anunciamos y proclamamos que Él es el Rey, y también anunciamos los valores del reino, y al hacerlo nosotros demostramos que la voluntad de Dios y una vida viviendo conforme a lo que dice su palabra nos llevan a una satisfacción completa. La mejor prueba, el mejor argumento que nosotros podemos dar es vivir los valores del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. Y de hecho hace poco se anunció una serie de televisión en Europa sobre espíritus y esto generó mucho interés. Los productores invirtieron esperando ganancias, lo que significa que la gente tiene inquietudes espirituales, aunque no vayan a la iglesia. Y es verdad que la asistencia a las iglesias en Europa es muy baja. De hecho, estuve platicando con un pastor y él me contaba que ahorita nosotros vivimos en la gloria, vivimos en una iglesia con climas, con un espacio muy grande, cuando en Europa probablemente son bodegas las iglesias y no hay mucha congregación. Y la gente está desilusionada con la religión tradicional y quiere vivir según su propia ética, pero a pesar de todo, sus preguntas espirituales siguen ahí. El paganismo está resurgiendo lamentablemente y aparecen cultos extraños. Los que se alejan de la fe tradicional, fíjate, los que se alejan de la fe tradicional siguen sintiendo un vacío en el corazón. Siento que es como si los descendientes de Noé, el ejemplo que mencionaba Eliab hace rato, como si los descendientes de Noé hubieran terminado la construcción de la torre, hubieran culminado ese proyecto que ellos tenían, la Torre de Babel, la miran con admiración, pero ellos se dan cuenta que a pesar de tanto esfuerzo, a pesar de tanto sufrimiento, incluso la insatisfacción interior, no se ha resuelto. Sí, claro, las religiones secas y lo que son pues llenas de reglas pues no atraen a las personas. Por otro lado, las que solo se basan en lo que son las emociones construyen pues una fe muy muy débil. La humanidad necesita saber que el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu Santo. El que tiene sed necesita primero encontrar a Cristo, quien él mismo dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sí, y es que las personas que se dejan llevar hoy en día por las ideas del secularismo son las que más necesitan a Dios, aunque ellos no lo sepan. Ese es un momento excelente para nosotros acercarnos a ellos. Su prejuicio hacia la religión no será un problema si les compartimos la palabra de forma genuina y personal. Algunos quizá muestren algo de hostilidad, pero la mayoría simplemente son indiferentes. ¿Y qué quiere decir? Que las personas que están pasando por momentos difíciles, es posible que ellas estén más abiertas a Dios. Sí, muy cierto. Y hoy en día puedo ver cómo el reino de Dios está creciendo mucho en diversas partes del mundo, como en Asia y África, lugares donde uno tal vez podría pensar pues sería muy complicado realmente que el reino de Dios creciera, pero lamentablemente hay otras partes del mundo en donde el interés por Dios disminuye, como mencionaba mi compañero, es un momento de países como en Europa, donde el cristianismo lamentablemente va en declive y va en disminución. Esto se debe en parte que los ataques del secularismo radical contra la religión, pero esto también, por así decirlo, es consecuencia de la comodidad que disfruta mucho la gente. Complementando un poco lo que nos decía, yo estuve en esa plática con ese pastor que le mandamos un fuerte saludo. Ese pastor nos mencionaba que él fue a evangelizar a un lugar junto con otros muchachos y dice, la vida que hay en ese lugar es una vida impresionante. Perdónenme un poco la palabra burda, pero dice, allá lo más fregado que tú vas a encontrar es Mazda, es Ferrari y marcas muy buenas. Dice, allá es lo más pobre que tú vas a encontrar. Entonces uno se preguntará, ¿cómo
predicarle a esas personas que en Cristo lo tienes todo, cuando básicamente ellos no viven de una mala manera, o sea, ellos viven en la abundancia, por así decirlo. Entonces, por así decirlo, esta comodidad que ellos viven, que mucha gente disfruta, es esa misma comodidad la que los lleva a dudar o apartarse de Dios. ¿Por qué? Porque intercambian a Dios por los placeres pasajeros que tiene este mundo. Claro, y el creyente debe evitar pues caer en el error como lo hizo Demas, quien abandonó a Pablo Cierto. por amor al mundo. Los seguidores de Jesús vivimos en el mundo y claro, pues disfrutamos de las bendiciones de Dios en la tierra y además pues buscamos también lo que es influir el evangelio. Pero nuestra verdadera ciudadanía, pues debemos de recordar dónde está, que es en el cielo, de donde esperamos a nuestro Rey y nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, hasta aquí concluimos con el capítulo de hoy. De verdad que no sé mis compañeros qué opinan, pero yo pienso que conversación tan importante tuvimos esta noche. Nosotros esperamos de igual manera que este primer episodio de este podcast haya sido de mucha bendición y les haya dado herramientas necesarias para que ustedes puedan entender mejor acerca de lo que es el secularismo, esta doctrina que ha ido creciendo un poco más en estos últimos tiempos. Y también pues cómo mantener su fe. Y cómo podemos mantener nuestra fe y enfrentarnos directamente contra esta doctrina y muchas otras que tal vez se puedan levantar en contra de nosotros. Y recuerden, esto no se trata de esconderse, sino se trata de que nosotros podamos brillar con una convicción en medio de un mundo que necesita que el nombre de Cristo sea predicado y que el nombre de Cristo sea proclamado. Amén. Claro que sí. Y bueno, con esto concluimos este episodio y esperamos que haya sido de bendición. Nos vemos hasta la próxima. Dios les bendiga. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Bye bye.